Vamos a aprender una canción juntos. ¿Me pones, Tommy, esa de Ebenu Shalom Alejem? Tiene solamente una particularidad, que la canción está en hebreo. Son 3 palabras, tampoco es muy complicado. La canción dice Ebenu Shalom Alejem. ¿Está? ¿Qué quiere decir? La paz esté con nosotros. ¿Está? ¿La cantamos? Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem. ¿Se la aprendió? Es fácil. Bueno, ahora yo le voy a pedir un favor más. Mientras la canta, dele un abrazo de paz al que tiene al lado. No tiene que dejar de cantarla. Mientras la canta, la abraza, baila un poquito, le da un besito, le desea la paz. La cantamos de vuelta. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem. La última. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom Alejem. Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem. Un aplauso dele al Señor. Gloria a Dios. Señor, te pedimos ahora por la vida de Ezequiel. Te pedimos, Señor, que vos lo bendigas, lo sigas bendiciendo aún más de lo que lo has hecho hasta ahora, Señor. Que lo levantes, Señor, como un profeta en medio de tu pueblo. Señor, para que Él pueda hablar tu palabra, Señor. Para que Él pueda, Señor, cuando habla tu palabra, Señor, que vos comiences a transformar las vidas de las personas que están escuchando, Señor. Que mientras Él hable tu palabra, Señor, los corazones sean llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Levántalo, Señor, aún más, Señor. Y te pedimos por su vida, que vos lo bendigas en todas las áreas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir un texto que está en el Evangelio de Juan. Es el Evangelio de Juan en el capítulo 20, voy a leer los versos 19 al 22. Algo ya nos estuvo adelantando Lili de esto. Dice el Evangelio: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: Shalom. Dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez Shalom. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Vamos a detenernos solamente un ratito en el saludo de Jesús. ¿Cómo fue el saludo de Jesús? Shalom, que fue el mismo saludo que nosotros acabamos de cantarnos los unos a los otros. Shalom. La palabra hebrea shalom se traduce como paz. Y mire, nosotros hemos observado muchas veces, cuando vamos a orar por una persona, muchas veces le preguntamos, bueno, a ver, ¿usted qué necesita? ¿Por qué quiere que oremos? Y la respuesta no varía demasiado. Necesito paz, no tengo paz, quiero paz. Paz en mi trabajo, paz en mi casa, paz en mi familia. Estoy enfermo, necesito que el Señor me sane porque el estar enfermo me quita la paz. Parece ser que uno de los problemas más grandes que hay es la falta de paz. Si uno presta atención, cada vez que ora por una persona le pide una cosa parecida. O si uno presta atención en las intenciones libres en la misa, no me digan, nunca falta el que se para y dice por la paz en el mundo. ¿O no? Claro, porque necesitamos paz. Es así. Entonces la pregunta sería, ¿qué es la paz? Si yo, Ezequiel, pienso en la paz, pienso en tomarme vacaciones. Esa es la analogía. Una sierra linda, un río que corra, agüita, ¿vieron cuando se escucha la agüita que cae por el río? ¿Sí? Un matecito mientras el agua corre por el río, ¿no? La brisa de la tarde mientras está atardeciendo, hace calorcito. Si yo pienso en paz, generalmente pienso en eso. Sin embargo, algunos datos estadísticos confirman primero que las vacaciones son un evento altamente estresante. ¿Sí? Ocupan el puesto número 40 de las situaciones estresantes, más estresantes en la vida de las personas. Hay un gran porcentaje de personas que padecen un episodio depresivo durante las vacaciones. Y hay otro gran porcentaje de personas que se ven impedidas de disfrutar de sus vacaciones, ya sea por el estrés que le genera las vacaciones, o sea por la culpa que le genera estar de vacaciones. Sí. O por la adicción al trabajo. Claro, uno dirá, estar de vacaciones es estar en paz. Me voy yo con mi señora y mis hijos. Resulta que yo cuando no estoy de vacaciones a mi señora y a mis hijos lo veo. Por lo menos 10 horas que trabajo no los veo. Las otras 8 duermen, o sea que es un restito nomás. En las vacaciones estamos las 24 horas juntos, se complican. Entre mi mujer que se instala en el baño a maquillarse, los chicos que molestan, que van, que vienen, que quieren jugar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la analogía con las vacaciones no nos ayuda demasiado para descubrir qué es la paz. Entonces uno podría pensar que la paz no tiene tanto que ver con el descanso, sino más bien con la ausencia de conflicto. Es decir, paz es igual a no tener ningún conflicto. Y esto es interesantísimo. Había un epistemólogo, Jean Piaget, fue un epistemólogo suizo, que se dedicó a estudiar el aprendizaje, cómo aprenden los chicos, ¿no? Toda la psicología genética viene de Piaget. Y Piaget sostenía que los seres humanos aprendemos gracias al conflicto. Es decir, nosotros tenemos un conocimiento y de pronto se presenta una idea que no teníamos y entra en conflicto con nuestro conocimiento. ¿Hasta ahí estamos? Por ejemplo, sabía sumar, entonces yo sabía que 2, con un signito que fuera una cruz, más otro 2, daba 4. Pero de repente yo tenía solamente esa información y ahora me cambian el signo y el signo es solamente una liñita. ¿Sí? Pero entonces yo sabía que 2, un signo y 2 es 4, pero ahora 2, un signo y 2 es 2. Y eso entra en conflicto con lo que yo ya tenía. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces Piaget dice
que se produce un movimiento de asimilación y acomodación hasta esta nueva información, y entonces, sobre la base de ese conocimiento que ya teníamos, aprendemos algo nuevo, gracias al conflicto que generó. Por eso Piaget dice que el aprendizaje es mayorante. No estoy hablando mucho de teorías del aprendizaje, no se preocupen, es solamente un ejemplo. Pero aprendemos sobre la base de lo que ya teníamos aprendido, gracias al conflicto que generó esto nuevo. O sea que si la paz fuera ausencia de conflicto, no podríamos aprender. Así que tampoco nos sirve demasiado pensar que la paz es ausencia de ningún conflicto. ¿Y entonces qué es? Sería la pregunta. Bueno, San Agustín dice que la paz es la tranquilidad del orden. Así define San Agustín a la paz, la tranquilidad del orden. Si usted viera por un segundo mi habitación, posiblemente lo que usted dijera pensando en San Agustín es: este muchacho no tiene paz. Pero eso dice Agustín, que la paz es la tranquilidad del orden. Y Santo Tomás toma esta definición de San Agustín, que dice que la paz es la tranquilidad del orden, y entonces Santo Tomás va a describir 3 clases de orden. Santo Tomás dice que hay un orden del hombre consigo mismo, un orden del hombre con el prójimo y un orden del hombre con Dios. Por lo tanto, para Santo Tomás hay 3 formas de paz, podríamos decir. La paz interior, que es la paz de la persona consigo misma, la paz con el prójimo y la paz con Dios. Juan 14:27, ahí Jesús dice: les doy mi paz, les dejo mi paz, no como la da el mundo, dice Jesús. Por lo tanto, la paz de Dios es diferente de la paz del mundo. Y uno podría diferenciar la paz de Jesús de la paz del mundo básicamente en 2 cuestiones. Una es en la intención. El mundo propone una paz que refiere al disfrute, un disfrute tranquilo y pacífico de los bienes temporales, las vacaciones, por ejemplo. El problema es cuando volvés de las vacaciones. ¿A quién le gusta ir a trabajar después de las vacaciones? Se te fue la paz. Era temporal. Te duró los 14 días de vacaciones, los 15, los 21, los 28 si trabajás hace muchos años. Y ahí se terminó, temporal. Jesús propone una paz que tiende a los bienes eternos. La paz que Jesús nos trae no tiene que ver con lo temporal, tiene que ver con lo eterno. Yo te voy a hacer una pregunta, pero no me la respondas. Es nada más que para pensarla. Me pongo drástico, melodramático con la pregunta. Escatológico. La pregunta es: si vos te morís hoy, ¿a dónde vas? No, te dije que no me respondas. Porque vos respondiste eso, no sé si todos piensan lo mismo. Si vos te morís hoy, ¿a dónde vas? Y te voy a hacer una pregunta más, y tampoco me la respondas. Cuando digo no me respondas es que no diga nada. La respuesta a esta pregunta, yo te pregunté si te morís hoy, ¿dónde vas? Y vos te la respondiste en el interior. ¿Esa respuesta te da paz? Tampoco me respondas. Alguien no está entendiendo la consigna. La diferencia entre la paz del mundo y la paz de Jesús en cuanto a la intención es que la paz del mundo es temporal, se pasa. Parece que si tenés guita estás en paz. Se te acabó la guita, se te acabó la paz. Pero también se diferencia en la realidad. El mundo nos propone en la realidad una paz que es engañosa, ¿sí? Que es externa. Por ejemplo, tener guita. ¿Saben que las investigaciones, un psicólogo que se llama Martin Seligman se dedicó a estudiar mucho el tema de la felicidad? Y entonces él hizo una investigación con respecto al dinero, a ver si el dinero daba felicidad o no. Los resultados de la investigación lo que dicen es que si uno tiene sus necesidades básicas satisfechas, es decir,
necesidades básicas. Tiene algo que comer. Tiene algo donde dejar lo que comió después que lo comió. Y algo donde dormir, entonces tiene sus necesidades básicas satisfechas. Bien, la investigación dice que si usted tiene esas necesidades básicas satisfechas, de ahí para arriba, que tenga más dinero o menos dinero, no lo hace más feliz. Es más, tienen mucho más estrés los que tienen más dinero de ahí para arriba. Son menos felices. O sea que esta paz que nos propone el mundo en la realidad, de que tener bienes materiales es lo que nos trae la paz, es irreal. Jesús nos propone una paz verdadera, que tiene que ver con una quietud interna y externa. Tiene que ver con la seguridad en Jesús, nuestra paz. ¿Sí? No tiene que ver con las circunstancias, con lo que pasa alrededor. Tiene que ver con el victorioso que vive adentro mío, que me da seguridad. Con esa bandera que planto frente al enemigo, la bandera de la victoria. Eso me da paz. La seguridad de tener a Jesús en mi corazón es lo que me da paz. Así que la definición de Agustín, de que la paz es el orden de las cosas, es una buena definición, pero la verdad que profundizar un poco más en lo que dice la Biblia respecto de la paz completa mucho la definición de Agustín. Eso dice el padre Raniero Cantalamessa, que sabe mucho. Yo no le voy a discutir ni a Agustín, ni a Santo Tomás, ni a Cantalamessa, chicos. Yo no puedo discutir con ninguno. Pero, y de esto Lili nos habló un poco el viernes, en la Biblia la palabra hebrea shalom, que se traduce como paz, indica algo más que esta simple tranquilidad del orden de la que habla Agustín, San Agustín. Shalom es el saludo típico judío. Digamos, aún hoy en día, si dos judíos se encuentran por la calle, shalom, shalom, paisano, y somos todos paisanos. ¿Sí? El término hebreo shalom es tan rico en la acepción que no se puede traducir al castellano con una sola palabra. Parece ser que la que más se le acercara es paz, pero no alcanza. El término es mucho más rico que la palabra paz. ¿Se está manifestando un niñito por allá atrás? Shalom. Shalomcito. Es tan rico que no lo podemos traducir con una sola palabra, como nos enseñaba Lili el viernes. Indica sin duda un estado de un hombre que vive en armonía con Dios, con el prójimo y consigo mismo. El término shalom indica eso. Pero también indica bienestar, descanso, seguridad, éxito, gloria, plenitud, salud, prosperidad, gozo, unidad. Es tan rico el término que no lo podemos abarcar. Ahora, cada vez que Jesús dice shalom, está diciendo paz. Está diciendo paz, gozo, plenitud, unidad, prosperidad, salud. ¿Amén? Shalom hace referencia a la totalidad de las bendiciones mesiánicas, es decir, a la totalidad de las bendiciones que Jesús trajo para nosotros. Cuando le decimos shalom al otro, lo que le estamos diciendo es: te deseo toda la bendición que Jesús tiene. Cuando Jesús saluda a los discípulos y le dice shalom, lo que le está diciendo es esto: les deseo todo, les traigo todo. No solamente paz, sin despreciar el término paz. A todo esto se va a referir Jesús cuando le dice a los discípulos shalom. Es esto que les decía, les dice: reciban todas las bendiciones de Dios. Vamos a volver un poco al texto que leímos y pensar en lo que les pasaba a estas personas que estaban en ese lugar donde Jesús se presenta. El texto decía que cuando Jesús se presenta en medio de ellos y les dice shalom, ellos estaban con las puertas cerradas. ¿Por qué? Por miedo, ¿sí? Eran personas absolutamente necesitadas de shalom, de seguridad, de paz, de prosperidad. Vamos a tomar como ejemplo a Pedro. Siempre me la agarro con Pedro, es que me encanta Pedro. Pedro tiene una personalidad tan compleja, porque vieron que Pedro es absolutamente impulsivo, es emocional, ¿viste? Y no se queja de ser emocional. Es emocional.
Pedro es cambiante todo el tiempo, ¿viste? Pedro no tiene... No, Pedro le dice a Jesús, yo voy a ir con vos hasta el final. Es cambiante. Pero lo queremos. Ahora, vamos a ver más de cerca a Pedro. Podemos identificar 3 cosas que hacen que Pedro esté encerrado en ese lugar donde está encerrado. 3 cosas que podríamos decir le quitan la paz. ¿Sí? Esto le pasa a Pedro nada más. Usted, cualquier coincidencia con la realidad, ¿cómo es que dice? Es pura coincidencia. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Eso le pasa a Pedro nomás. Por un lado, Pedro se quedó muy triste por haber negado a Jesús. Como les contaba recién, Pedro le dijo al Señor, Señor, yo jamás te voy a negar. Esta dice, soy yo, el Peter, que te voy a negar. Y Jesús le dijo, mira, Pedrito, yo te amo, te conozco y te aseguro que me vas a negar por lo menos 3 veces, antes de que cante el gallo. Y el Evangelio de Marcos relata que Pedro lo negó 1 vez, lo negó 2, lo negó 3, ya la tercera que negó, aparte Pedro estaba desesperado, no, yo no conozco, no sé nada, ¿quién es? ¡Pum! Cantó el gallo. Y el Evangelio relata que Pedro lloró amargamente. Y el Evangelio no vuelve a relatar que a Pedro se le haya ido la amargura. O sea que podemos concluir tranquilamente que Pedro estaba ahí sintiéndose amargado por lo que había hecho. Se sentía culpable. Eso se llama sentimiento de culpa. Por otro lado, Pedro estaba sumamente enojado. Pedro era muy emocional y se enojaba mucho. Y estaba muy enojado con aquellas personas que habían arrestado a Jesús. De hecho, el Evangelio relata que cuando vinieron a arrestarlo, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja, así, tum, de una. Porque estaba enojado, encolerizado y era muy emocional y entonces se dejaba llevar por la emoción y le cortaba la oreja al que estuviera delante. No tenía problema. Sería como el Mike Tyson de hace 2000 años. Una cosa así, ¿no? Esto se llama rencor. Así se llama, rencor. Pedro estaba enojado, tenía bronca y tenía rencor. Estaba muy enojado con aquellos que habían arrestado a su amigo Jesús, al cual él ya había traicionado encima. Se sentía culpable y tenía rencor. Eso le pasaba a Pedro. Pero además Pedro, de sentirse culpable y tener rencor, estaba lleno de otra emoción bastante común en el ser humano, y se llama miedo. Pedro estaba enmiedado hasta las patas, podríamos decir. Tenía mucho miedo. ¿De qué tenía miedo? De que lo maten. Ya lo habían matado a Jesús, me van a matar a mí también. 2 más 2 es 4. Pedro estaba lleno de miedo. Esto se llama temor. O sea que podemos decir que Pedro, y decimos que solamente eso le pasaba a Pedro, nosotros no tenemos nada que ver con Pedro, tenía culpa y la culpa lo entristecía, tenía rencor y tenía miedo. Y todo esto lo tenía encerrado, encadenado. Pedro justamente se encierra porque todo esto le quita la paz. Esto mismo que le quita la paz a Pedro, capaz que a veces a nosotros también nos quita la paz. Ya les digo, eso le pasa a Pedro nada más. Pero capaz que a nosotros a veces nos puede pasar algo parecido. Muchas veces, al igual que Pedro, nosotros nos encontramos encerrados en nuestra propia coraza a causa de aquellas cosas que nos roban la paz. Es lo que contaba Dani hoy. Cuando se juntaron con todas sus amigas rockeras y hacían música, lo que estaban haciendo era encerrarse por miedo a lo que les robaba la paz. ¿Sí? Nosotros hacemos eso mucho.
Y hoy nosotros estamos también encerrados en esta casa de retiro. Y quizás estamos encerrados por aquellas cosas que nos quitan la paz. Pero Jesús quiere entrar en medio de nuestro encierro. Él quiere entrar. Y es muy interesante el texto porque parece ser que las puertas cerradas no son problemas. Parece ser que Jesús llega a la puerta, se declara, ábranse puertas eternas que va a entrar el Rey de la Gloria, y las puertas se abren y Él entra. Las puertas cerradas no son un problema, a no ser que sea la puerta de tu corazón la que se cierre. Jesús podría abrir la puerta de tu corazón si quisiera, hacer pum, invadirte, sí, pero Él es un caballero. Así que esa parte te toca a vos. De todos modos, Él quiere entrar en el medio de nuestro encierro y decirnos lo mismo que le dijo a los discípulos. Shalom, paz, prosperidad, bendición, gloria, salud. Así dijo. Mire cómo esta paz de Dios llena tanto nuestro corazón. Una vez estábamos en un encuentro, había terminado el encuentro, y había una mujer tan emocionada por todo lo que había recibido de parte de Dios. Me reí mucho de la mujer, pero ahí entiendo que la mujer había entendido mucho mejor que yo el concepto de shalom. Porque la mujer empezó a decir paz, paz, pero estaba tan sumida en su emoción que empezó a decir paz, alegría, salud, dijo en un momento. Había entendido cuál era el saludo de Jesús. Yo me reí de la mujer porque le veía la copa en la mano diciendo salud. Pero el Señor se rió mucho más de mí porque yo no había entendido el concepto y ella sí. Ella sí había entendido que la bendición de Dios, el shalom que Dios trae para nosotros, abarca todas las bendiciones para nosotros. Así que a partir de ahora, cuando lo saludo, le voy a decir salud, para que el Señor lo bendiga más. Bien, vamos entonces a profundizar un poquito en estas tres cosas que le pasaban solamente a Pedro, que son la culpa, el temor y el miedo. ¿Qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? La culpa es una emoción necesaria para que nosotros podamos adaptarnos correctamente a nuestro entorno. La culpa es una emoción social, se dice. Se aprende en el intercambio con el otro. Bueno, todas las emociones son sociales, pero bueno. A través de la culpa nosotros podemos tener conciencia de aquello que hicimos mal. Y tomar conciencia de lo que hicimos mal nos permite reparar eso que hicimos mal. ¿Sí? La culpa es lo que me permite arrepentirme. Me siento culpable y entonces me arrepiento. ¿Sí? ¿Quién se va a confesar sin sentirse culpable? Nadie. Y si va sin sentirse culpable es un falso. No entendió de qué se trataba confesarse. ¿Sí? La culpa, entonces, es una emoción buena en tanto que me sirve para poder arrepentirme de lo que hice mal. ¿Hasta acá estamos? La emoción básica que subyace al sentimiento de culpa es la tristeza. ¿Sí? Me siento triste porque hice algo mal, o porque considero que hice algo mal, o porque considero que no hice algo que tendría que haber hecho, o porque considero que no pude hacer lo que tendría que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la culpa es buena porque nos permite todo esto, ¿no? Tomar conciencia de nuestras malas acciones, arrepentirnos. El problema surge cuando este sentimiento de culpa se prolonga demasiado en el tiempo o cuando yo me siento culpable sin haber hecho nada malo. Santa Teresita dice que sentirse culpable sin hacer nada malo son escrúpulos. Eso dice ella. ¿Viste cuando dicen, esta persona no tiene escrúpulos? Son malos los escrúpulos. Muchas veces nosotros nos arrepentimos de algo malo que hicimos. Le pedimos perdón a Dios, le pedimos perdón a la persona que ofendimos, Dios nos perdona, la persona también, nos confesamos, el Padre Héctor nos absuelve, recibimos el perdón de Dios y seguimos sintiéndonos culpables. ¿No? La pregunta entonces sería, si Dios te perdonó,
la persona a la que ofendiste también te perdonó, ¿quién falta perdonar ahí? ¿Vos te perdonaste? Sería la pregunta. Si te perdonó Dios, la persona a la que ofendiste te perdonó, ¿vos te perdonaste? Esto es muy importante porque es lo más difícil. ¡Ay, qué difícil! Mire, hace muchos años, yo soy muy joven, pero cuando era mucho más joven, era adolescente, no hace tantos años entonces, tenía una amiga que tenía una bebé. Y entonces me da el changuito de la bebé para cruzar la calle en Irigoyen y Luro. A mitad de cuadra, no por el semáforo. Yo nunca había llevado un changuito. Y además tenía la costumbre de cruzar por mitad de cuadra corriendo, esquivando autos. Hice lo mismo, pero con el changuito en la mano. Sí, puso una cara peor la mamá del nene. Nena, era una nena. Gracias a Dios. Así no pasó nada. Y cuando te digo así, te digo literalmente así, no pasó nada. Por supuesto, la mamá de la nena me dijo, déjame que sigo yo con el changuito, porque vos estás un poco desadaptadito. No me lo dijo en esos términos. No fue así. Pero no podría decirlo tal cual me lo dijo. Pero ¿qué me pasó a mí? Me empecé a sentir tan culpable, porque empecé a tomar conciencia de lo que podría haber pasado si el auto pasaba una milésima de segundo después. Me empecé a sentir culpable y durante años, me acordaba de esa situación y me agarraba dolor en el pecho. Y yo le pedí perdón al Señor y el Señor me perdonó. Y también le pedí perdón a la mamá de la nena, que después de unos días me perdonó. Y después le pedí perdón a la nena cuando ya era más grande. Ella me perdonó más fácil. Sin embargo, yo sentía dolor en el pecho cada vez que me acordaba de eso. ¿Sabes por qué? Porque yo no me había perdonado. Yo no me había perdonado. Porque puse en riesgo la vida de alguien. Fui inconsciente. Y todos me habían perdonado, menos yo. Hoy te lo cuento más contento porque gracias a Dios me perdoné. Entendí que tenía que ver con mi inconsciencia, porque a veces hay situaciones que nos sobrepasan. A veces hay situaciones que nos sobrepasan, donde uno dice, tendría que haber hecho esto, pero hice tal cosa. Hiciste lo que pudiste. Hiciste lo que pudiste. Y si Dios te perdonó, y el otro también te perdonó, ¿por qué te culpas? Hiciste lo que pudiste. Y vos me podrás decir, sí, pero fue un error, sí, pero la consecuencia fue tremenda, sí. Pero ¿saben qué? La culpa es una emoción que siempre refiere al pasado. La culpa se arraiga en el pasado. ¿Por qué? Porque me siento culpable después que ya cometí algo. No podría sentirme culpable antes de cometer algo. Y si me siento culpable antes de cometer algo y lo cometo, entonces soy un psicópata. ¿Sí? Pero acá no creo que haya psicópatas. Y si los hay, que el Señor los sane. Pero la culpa siempre refiere a algo que pasó en el pasado. Por lo tanto, tiene una característica bastante particular porque se refuerza a sí misma. ¿Por qué? Porque yo hice algo que ya pasó. Y entonces no puedo volver el tiempo atrás y cruzar la calle por el semáforo cuando está en rojo con el changuito de la bebé. ¿No? No puedo. Siempre refiere al pasado, siempre me voy a sentir culpable y siempre va a ser una situación a la que no puedo volver para repararla. Entonces se va como reforzando el sentimiento de culpa, porque quiero volver pero no puedo. Veamos lo que le pasó a Pedro, porque como decimos, todo esto le pasó a Pedro. Nosotros capaz que no tenemos nada que ver. Él negó conocer a Jesús 3 veces y Jesús lo perdonó. De hecho,
Jesús le dio la oportunidad de reparar aquello que había hecho. Al final del Evangelio de Juan, dice que Jesús les estaba haciendo ahí una comidita, unos pescaditos, y le dijo, che, Pedrito, vení, vamos un ratito a charlar. Y entonces dice que Jesús le preguntó, che, Simón, hijo de Juan, se puso solemne, Pedro. Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿vos me amás más que estos? Sí. Pedro, mirá que Pedro iba a decir que no. Una vez. Simón, hijo de Juan, ¿vos me amás más que estos? Sí. 2 veces. Simón, hijo de Juan, ¿me amás más que estos? 3 veces. La misma cantidad de veces que Pedro lo negó, Jesús le dio la oportunidad de decirle que lo quería. Pero cuando Jesús se lo preguntó por 3.ª vez, el Evangelio dice que Pedro se entristeció. ¿Sabes por qué se entristeció? Porque se sentía culpable. Jesús lo estaba perdonando ahí. Le dijo, te perdono. Eso le estaba diciendo. ¿Vos me querés? Sí, te quiero. ¿Me querés? Te quiero. Listo, todo bien. Pero Pedro se entristeció porque se sentía culpable. La culpa no lo dejaba disfrutar del perdón. Y a veces pasa eso. A veces pasa eso. Nos sentimos tan culpables. Y a veces ni siquiera fue nuestra culpa. E igual nos sentimos culpables. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a cargar con ese peso? ¿Podías hacer algo distinto de lo que hiciste? Que Dios te libere en esta hora de la culpa. A Pedro le costaba aceptar el perdón de Jesús. No podía dejar de sentirse culpable porque no estaba en paz con él. No se había perdonado a él. Pedro no se podía perdonar haber negado a Jesús. Ahora, Dios quiere traer paz sobre nuestro pasado. No sé cuántos de ustedes se sentirán culpables por lo que pasó en el pasado y no lo pueden cambiar. Pero yo lo que te digo es que hoy Jesús quiere traer paz sobre tu pasado. El pasado no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la paz en el corazón. Y el Señor te va a liberar de ese sentimiento de culpa. Romanos 8:1 declara: para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Romanos 8:1 dice: para los que están en Cristo no hay condenación. Si vos viniste a Jesús y Él te perdonó, entonces ya no hay condenación. No hay pecado del pasado que el diablo pueda venir a echarte en cara porque Jesús te lo perdonó. No hay condenación. No hay situación del pasado que el diablo te pueda traer ya a la mente porque no hay condenación. En el nombre de Jesús, perdónate en esta hora. Que el Señor nos libre de esa culpa y podamos estar en paz con nosotros mismos. Ya metí demasiado la cuchara acá. Sí, yo no quiero hacerlo sufrir. Quiero que el Señor lo sane. Y a veces, cuando hay que sanar algo, vieron, no sé, no le voy a preguntar a Daniela que especifique mucho, porque ella es enfermera, pero si te vienen las personas esas que vienen con las úlceras, ¿qué hacen? ¿Cómo las limpian? Trácate, ¿no? Le meten la cuchara. Bueno, no te quiero hacer sufrir. Lo que quiero es que Jesús te sane. Salgo de la culpa, porque soy libre. Voy al rencor. Es un sentimiento de enojo, el rencor, de eso estoy hablando, es un sentimiento de enojo que se mantiene en el tiempo. Es un sentimiento de enojo arraigado, tenaz, que se aviva con el recuerdo.
se aviva en el mismo término que hablamos de avivamiento del Espíritu Santo. Es como un fuego que se prende. Con el rencor pasa lo mismo. Es arraigado, es tenaz, y cuando me acuerdo de eso que me hicieron, se enciende. La emoción básica que le da vida al rencor, lo que subyace al rencor, es la ira, es el enojo. Cuando nosotros tenemos ira, lo que queremos hacer es insultar, gritar, pegar, ¿no? Lo que la ira activa en nosotros es el deseo de atacar al otro, ¿sí? Es este deseo. Por eso Pedro saca la espada y le corta la oreja. Es el deseo de atacar al otro. La ira se genera a partir de la sensación de haber sido perjudicado por el otro. Si esta sensación se sostiene en el tiempo, entonces genera rencor. Que si bien se refiere siempre a un hecho pasado, la ira es una emoción que tiene que ver con nuestro presente, porque se activa en este mismo momento. Me acuerdo de eso, ¿sí? Y cuando me acuerdo de eso, la activación fisiológica de la ira, cuando tenemos ira nos pasan muchas cosas en el cuerpo, el corazón empieza a latir muy rápido, se nos endurecen los músculos, el estómago, nos ponemos rígidos y queremos descargar, ¿sí? Cuando nos acordamos de lo que nos hicieron, se activa eso, ahora, ¿sí? Si yo te empiezo a hablar de algún recuerdo en el que te hicieron algo muy feo, entonces se te va a activar todo eso. Esa sensación de bronca por lo que me hicieron se actualiza cada vez que se reaviva en mí el recuerdo. A diferencia de la culpa, donde nosotros sentimos que no podemos hacer nada para cambiar eso que sucedió porque sucedió, con el rencor es diferente, porque nosotros sentimos, cuando se activa el rencor, que si tuviéramos la oportunidad de atacar a aquel que nos hizo daño, podríamos solucionar nuestro rencor. ¿No? ¿A todos les ha pasado eso? ¿Sí? Sí. Digamos, no le vamos a preguntar al padre Héctor, pero ganas de ahorcar a la maestra, capaz que sí. Claro. La ira nos lleva a querer hacer justicia por mano propia. El problema es que esta justicia nunca es suficiente para aplacar el rencor, porque alimenta cada vez más la sed de venganza. Volvamos a Pedro, porque siempre estamos hablando de Pedro. Pedro se enojó tanto con aquellos que venían a arrestar a Jesús que sacó la espada y atacó a uno de ellos cortándole la oreja. Eso sabíamos. Imaginemos que si así de enojado estaba cuando se llevaron a Jesús, ¿cuánto más enojado estaría después de la crucifixión y de la muerte de Jesús? Pedro tenía bronca. Pedro estaba lleno de rencor. Y el rencor te amarga la vida. El rencor, ¿qué produce? Que vos, algo muy parecido a la culpa, que vos querés ser feliz, pero el rencor no te lo permite, no te deja, ¿sí? Te saca la felicidad. Vos querés reírte, pero el rencor no te deja. ¿Cómo hacemos entonces para liberarnos del rencor? Ya se lo dijeron tantas veces en este retiro que le tiene que entrar al corazón, ¿no? La respuesta es simple. Y capaz que no te gusta mucho la respuesta, pero la respuesta es simple. La única forma de liberarse del rencor es perdonando. Ah, vos gordito porque no sabés lo que me hicieron. No tenés ni idea de lo que me hicieron. Y es verdad, no tengo idea. Pero la única forma es perdonar. ¿Vos querés ser libre del rencor? ¿Querés ser feliz? La única forma es perdonar. Pero vos, gordito, como no sabes lo que me hicieron, no te das cuenta que es imposible perdonar. Ay, en eso estamos de acuerdo. ¿Cómo? Estos me predican que hay que perdonar y el gordo me dice que es imposible perdonar. Sí,
Sí, es imposible perdonar. Déjeme que lo explique, porque si no queda como que contradigo a todos los grandes predicadores que tuvimos en este retiro. Pusimos lo mejor al principio para que usted se bancara un poco lo peorcito al final. Es así. Es así. A ver, el perdón no es un sentimiento, ¿no? Como ya explicaron, el perdón es una decisión. Nosotros tomamos la decisión de perdonar independientemente de lo que sentimos. Que lo que sentimos siempre va a ser bronca. ¿A quién siente bonito porque va a perdonar a alguien? Ay, mira lo que me hizo, qué amor, lo perdono. Nadie, no existe. Los psicólogos afirman que el perdón es una resignificación del hecho que nos ofendió, nos lastimó. No entendemos mucho lo que quieren decir con eso los psicólogos. Usted igual vaya al psicólogo que... Los psicólogos tienen que trabajar. Bien. Ahora, esto es verdad. Es verdad que cuando perdonamos, resignificamos el hecho que nos ofendió. Pero no es suficiente. No es suficiente. Hay algo más. Porque perdonar no es solo una decisión. Por eso digo que es imposible. Perdonar es una gracia de Dios. Por lo tanto, es imposible perdonar. Pero para Dios nada es imposible. Y entonces usted me puede decir, yo no puedo perdonar. ¿Y a mí qué me importa? Usted tiene que querer perdonar, porque de que usted pueda perdonar, Dios se va a encargar. ¿Sí? Usted no puede, no importa. Usted tiene que tomar la decisión y Dios le va a dar la gracia. Cuando usted decida y diga yo perdono en el nombre de Jesús, usted va a sentir la gracia de Dios. La gracia de Dios que le da la oportunidad de ser libre del rencor. Pero es una gracia, es imposible para nosotros, pero no para Dios. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Perdonar es imposible para vos, che. Pero para Dios nada es imposible. Así que vos tomá la decisión. Si no podés, no importa. Porque de que vos puedas, se va a encargar la gracia de Dios. ¿Amén? Amén. Puede ser que aquello que tenés que perdonar sea enorme, tremendo. Puede ser que sea la aberración más grande. Ay, nosotros hemos visto y orado por tanta persona que sufre tanto. Las aberraciones más grandes hemos escuchado. Tremendo. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Que hemos visto cómo Dios les da la gracia, cómo Dios les transforma la vida, cómo Dios los cambia y los hace hombres y mujeres nuevos. Porque es la gracia de Dios. En algún momento tenés que cantar la de la gracia, Daniela, ya me dijeron. Decía que el perdón no es un sentimiento, es una gracia de Dios. Entonces tengo que hacer dos cosas para perdonar. Decidirme y pedirle a Dios la gracia. Decidirme es quizá la parte más compleja. Lo de la gracia de Dios, Dios es tan generoso que Dios es dador de gracia. Así que no hay mucho problema ahí. Entonces, yo te ruego en ese sentido, te suplico, decidite a perdonar. Decidite a perdonar. Perdonar no es un signo de debilidad, como decía Sebastián. Perdonar es gracia y libertad para tu vida. Quizá te pasa que no podés ser feliz porque el rencor y la culpa te carcomen. Bueno, perdonate, perdoná y deja que la felicidad que Dios quiere poner en tu corazón brote de lo más profundo. Amén. Entonces el rencor no nos permite estar en paz con los demás. Dios quiere traer paz sobre nuestro presente, sanándonos del rencor. Dejemos que el Señor actúe en nosotros. Ay, Dios ya está haciendo tantas cosas.
Vamos al miedo, ya cuchareé bastante con el rencor, ya, ¿sí? Ya revolví ahí, ya duele un poquito, ¿sí? Bueno, si duele está bueno porque el Señor va a quitar el dolor, ¿amén? Nosotros declaramos en fe y profetizamos que el Señor se va a llevar en esta hora todo dolor, ¿amén? Vamos al temor o miedo, como más les guste. El miedo es una emoción que nosotros experimentamos ante cualquier acontecimiento que nos produce amenaza o peligro, ¿no? Este acontecimiento que nos produce amenaza o peligro puede ser real o imaginario. ¿Qué sé yo? Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. Bueno, es un miedo imaginario. La oscuridad claramente no te puede hacer nada. La oscuridad de la luz apagada me refiero, no las tinieblas del demonio. Esas tampoco te pueden hacer nada porque estás en Cristo Jesús. ¿Amén? Este acontecimiento entonces puede ser real o imaginario. Como el resto de las emociones, el miedo nos permite adaptarnos al ambiente. El miedo, como emoción básica en el hombre, es algo bueno, porque nos permite resguardar la vida. Si vamos caminando, aparece una víbora, nos da miedo, entonces nos alejamos, o la matamos, lo que fuera, pero evitamos que ella nos mate a nosotros. Entonces nos resguarda, ¿sí? De todo lo que pueda poner en riesgo nuestra vida, de cualquier peligro potencial, el miedo como emoción básica nos resguarda. El problema está cuando el miedo comienza a tomar más preponderancia de la que tiene que tomar y comienza a limitarnos. Fíjense en Pedro, porque como siempre venimos hablando de Pedro. Pedro era miedoso. ¿Por qué estaba encerrado ahí? Por miedo. Estaba enmiedado hasta las patas, como les dije antes, porque tenía miedo de que lo maten, ¿sí? Estaba limitado, no podía salir. Estaba encerrado, no podía ir afuera a causa del miedo. Algún psicólogo diría que Pedro tenía un trastorno de pánico con agorafobia, porque no podía salir. Estaba enmiedado hasta las patas, diríamos nosotros. Lo importante es que había dejado que el miedo le ganara. Claramente, solo a Pedro le pasó que el miedo le gane. Usted quédese tranquilo. Ahora, generalmente nosotros tenemos muchos miedos, ¿sí? Cada persona tiene distintos miedos, algunos más racionales, otros menos racionales. Yo le tengo miedo a las ratas. En realidad le tengo miedo a cualquier roedor, sea rata, sea cuy, sea cobayo, sea ratón, sea laucha, sea comadreja, desde los más grandes a los más chiquitos. Y entonces cada vez que veo algún bicho de estos me paralizo. Pregúntenle a Olguita si no, que una vez nos encontramos una rata así en la playa. Era así, ¿no? Era grande, no estoy mintiendo, era grande. Mi miedo es un miedo irracional. Porque la rata se va, o le pego un patadón, o le piso la cabeza, qué sé yo. Bueno, podría hacerlo, ¿no? Me da como cositas, prefiero quedarme así. Así me quedo. Pero es un miedo poco racional, ¿sí? Yo soy un poco más grandote que la rata, generalmente. Sin embargo, el miedo hace que yo vea a la rata el doble de grande que yo. Esta era grande. Pero el miedo que hace que yo vea aquello que me ataca sobredimensionado, ¿sí? El miedo es siempre miedo a aquello que pone en riesgo nuestra vida, ¿sí? El miedo es una emoción que siempre mira al futuro, ¿sí? Porque tengo miedo de que algo me mate más adelante. Y el miedo genera ansiedad. Y la ansiedad también es una emoción relacionada al futuro. Ahora, en definitiva, acá voy a meter la cuchara un poquito también, perdón. En definitiva, el miedo es miedo a la muerte. Muchas veces el miedo es miedo a encontrarnos con Dios cara a cara. Muchas veces nuestro miedo es miedo a recibir un castigo eterno. El miedo siempre es miedo a la muerte.
¿En qué sentido? En que es una emoción que se activa cuando algo tiene la posibilidad de aniquilarnos. Es miedo a la muerte. Voy a hacer 2 preguntas. Esta sí le pido que me la responda. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos se quieren morir hoy? El padre Emiliano Tardif decía, todos se quieren ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Claro. Te querés ir al cielo, pero no te querés ir muy rápido, sería la... Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morirse. El miedo a la muerte es el miedo más común en todas las personas. Es el miedo más común. ¿Puedo hablar un poco del miedo a la muerte? ¿O estoy metiendo mucho la cuchara? Che, después no digan que yo les deseé la muerte, era solo una pregunta. El problema con la muerte es la incertidumbre. El problema con la muerte es la duda. ¿Dónde vamos a ir? Si me muero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si te morís ahora, ¿te vas al cielo? No me responda, esta no me la responde. No me la responde. Pero le aseguro que por la cabecita de uno pasó este pensamiento. Y no sé si hice todo lo correcto como para ir al cielo. No sé si me porté tan bien como para ir al cielo. ¿No? No sé. Nadie respondió, pero alguna que otra cabecita hace... El problema con la muerte, entonces, es esta incertidumbre de dónde vamos. Pero yo quiero traerle una buena noticia. En Jesús tenemos seguridad eterna. En Jesús tenemos salvación. Si usted cree en Jesús y le entrega su corazón, entonces no hay duda, ¿usted dónde se va? Al cielo. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él lo resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Eso es, te va al cielo. El cielo no se lo gana usted por algo que usted haga. No se trata de que haga muchas cosas buenas para irse al cielo. El cielo ya lo ganó Jesús para nosotros. Y no lo hizo porque usted hizo cosas buenas, lo hizo por su misericordia. La carta de Tito en el capítulo 3, en el verso 5, dice, no la carta de Tito, la carta de Tito, el de la Biblia. Dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia. Diga, misericordia. Lo único que usted tiene que hacer es creer en Jesús y vivir conforme a esa fe. Jesús ya pagó el precio de nuestra paz con Dios. En Él ya no hay temor a la muerte ni a nada, porque Él es nuestra bandera, ¿no? Así nos enseñó Laura recién. Y entonces en Jesús ya no hay miedo. Dios quiere traer paz sobre nuestro futuro, sanándonos del temor. Por eso vamos a dejar que Él se lleve hoy todas nuestras ansiedades, nuestros miedos. Resumiendo entonces un poco, dejo de meterle ya la cuchara, perdón si lo hice sufrir, pero después me va a agradecer porque el Señor lo sana. Mencionamos 3 cosas que le quitaban la paz a Pedro. La culpa, que nos impide estar en paz con nosotros mismos, y la solución para esto es perdonarnos. El rencor, que no nos permite tener paz con los demás, y la solución para esto es perdonar. Y el temor, que muchas veces se debe a no estar en paz con Dios. Por eso tenemos miedo de morirnos. A no confiar en Dios. Por eso andamos con tantos miedos, porque no confiamos en que tenemos un Dios que nos puede defender. La solución para estos es sabernos perdonados por Dios. Saber que estamos en paz con Dios y que en Él tenemos seguridad eterna. Y la verdad es que todo esto suena muy lindo, pero no sé a usted, pero a mí me parece casi como imposible.
perdonar, ir por la vida seguro todo el tiempo. Si usted lo piensa un poco, y es como medio imposible, ¿no? Sí. Jesús también creía que esto era medio imposible. Por eso, si usted escuchó el texto con atención, Jesús les dio la clave a los discípulos de cómo hacer esto posible. Porque Él llega en medio de este miedo, de esta culpa, de este rencor, y dice: Shalom, shalom, muchachos, shalom. Venu shalom, alejen, cantan un poco, se saludan. Pará, Jesús, pará, acá hay un quilombo bárbaro y vos shalom, shalom, pará. ¿No? Aguantá, le dije. ¿No? Pero Jesús, que está adelantado, Él siempre sabe todo, entendió que les iba a parecer imposible y entiende que a vos y a mí nos parezca imposible perdonarnos, perdonar a los demás, vivir sin miedo. Es imposible. Por eso Jesús les dio la clave, porque el verso 22 dice, creo que es uno de mis versos preferidos de toda la Biblia. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Él sabía que era imposible para nosotros tener paz. Él lo sabía. Por eso sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice claramente que la paz es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Esto quiere decir que el que produce la paz, el shalom, con todo lo que esto implica, shalom, que produce el shalom en nosotros, es el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Ya termino. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el poder de Dios. Hechos 1:8 dice: recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Y la palabra griega que se traduce como poder es dunamis, que literalmente significa fuerza, poder, habilidad, poder para hacer milagros. De ahí viene la palabra dinamismo, movimiento, o dinamita, explosión. ¿Sí? Cada vez que en la palabra de Dios aparece la palabra poder, está relacionada directa o indirectamente con el Espíritu Santo. Si aparece la palabra poder en la Biblia, ¿con quién está relacionada? Con el Espíritu Santo. Poder, Espíritu Santo. Siempre hablamos del Espíritu Santo como fuente de poder para el cristiano. A mí me encanta predicar sobre el poder del Espíritu Santo. Pero también el Espíritu Santo es fuente de shalom, de paz para el cristiano. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo trae paz a todas nuestras áreas. Mire, Juan 1:12 dice: a todos los que lo recibieron, a Jesús, está hablando de Jesús, a todos los que recibieron a Jesús, ¿cuántos recibieron a Jesús? En este retiro hicimos varias oraciones para recibir a Jesús. Tengo que ver todas las manos levantadas. ¿Hay alguien que no recibió a Jesús? ¿Quiere recibirlo en este mismo momento y no perder la oportunidad? ¿Sí? Bueno, póngase la mano en el corazón, ore conmigo. Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y te pido que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón. Amén. Ahora ya está. Entonces, ¿todos recibieron a Jesús? Levante la mano que recibió a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces el versículo dice, ahora puedo terminar el versículo. A todos los que lo recibieron, todos nosotros, les dio el poder. ¿Con quién está relacionada la palabra poder? Les dio el poder de ser hijos de Dios. Si aparece la palabra poder, entonces el Espíritu Santo está ahí dando vuelta. No le queda duda. Gálatas 4:6 dice que la prueba de que somos hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, papito. Abba es un término arameo que quiere decir papito, papucho, papi,
papaíto, dicen los cosas. Yo nunca diría papaíto. Abba. ¿Se anima a decir Abba? Pero tiene que decir con un poco... ¿Vieron cómo dicen los bebés que dicen Abba? Así se pronuncia, Abba. Abba. Esa es la obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Nos hace descubrir a Dios como nuestro Padre, como nuestro Abba. Así como un bebé aprende a decir papá, porque sus padres se lo repiten, vieron que sobre todo los papás agarran el bebé, papá, 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 hasta que el bebito, pa, ¿no? Una forma fácil de enseñarle es taparle la boca así, y entonces él puede aprender a decir papá más rápido. Le tiré un tip. Lo mismo hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos enseña a decirle a Dios, papá, Abba. Lo que el Espíritu Santo es hacernos descubrir a Dios como un Padre absolutamente tierno, como un Padre amoroso, como un Padre que nos cuida. Ese es el Espíritu Santo. No voy a predicar más. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos haga descubrir a Dios como nuestro Padre. Solamente le tiro un dato más. ¿Cómo es ese Padre que el Espíritu Santo nos quiere hacer descubrir? Es el mismo que Jesús describió en la parábola del hijo pródigo. Todos se acuerdan de esa parábola, ¿sí? Había un hijo medio chantún que era el más chico, pidió toda la guita, se fue, la despilfarró, volvió y el padre lo perdonó, lo abrazó, lo guardó. El otro hermano se puso rencoroso y el padre los concilió. Por eso cuando el Espíritu Santo viene a hacernos descubrir que Dios es nuestro papito, lo que nos está haciendo descubrir es que tenemos un Dios que nos perdona y nos libera de toda culpa. Lo que nos está haciendo descubrir es que tenemos un Padre bueno, que nos quita el resentimiento y nos hace reconciliarnos con el otro. Lo que nos está haciendo descubrir es que tenemos un Padre que nos protege, que nos guarda, que nos libra del miedo. Y además, la parábola del hijo pródigo agrega un dato que me encanta. Y es que tenemos un Padre que festeja cuando nosotros venimos a su encuentro. A veces tenemos una imagen de Dios tan solemne. Pero mire, Sofonías 3:17, mi versículo preferido, dice: el Señor está en medio tuyo como un héroe que salva. Lanza gritos de alegría, de júbilo por ti, exulta por ti, danza por ti como en los días de fiesta. ¿Usted se lo puede imaginar? No se puede imaginar al Señor acá, ahora, esto pasando ahora. Así, ahora, en este momento, nosotros estamos todos sentaditos, solemne, y creemos que somos muy locos porque hace un rato cantamos Cristo, Cristo de mi vida, y saltamos, ¿no? Y nos parece que estamos exultantes, pero si vos cantaste así saltando, en este mismo momento Jesús, el Señor, Dios, nuestro Padre amoroso, está acá danzando, bailando, gritando, porque vos viniste a su encuentro, con el deseo de abrazarte, de sanarte, de quitarte la culpa, el rencor, el miedo. Ese es nuestro Dios, el que festeja porque nosotros estamos acá, el que danza de alegría, el que grita de júbilo, porque vos estás acá en este lugar y lo hace. ¿Saben por qué festeja? Porque sabe que la victoria vino a nosotros, porque sabe que somos sanos en su nombre, porque sabe que Él puede quitar toda culpa, todo rencor, todo miedo en esta misma hora. Vamos a orar. Yo le voy a dar solamente 2 indicaciones. Vamos a hacer una oración por cada uno. La oración es sencilla. Jesús nos dio la clave para que todo esto sea sanado y para tener paz, que es recibir el Espíritu Santo. Y la oración es muy sencilla. La que usted tiene que hacer es: ven, Espíritu Santo. Jesús dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. ¿Sí? Y de él brotarán como ríos de agua de vida. Si usted tiene sed, pídale a Jesús y que Él lo va a llenar. Y algunos van a pasar y van a orar por usted. A los que van a orar, la instrucción es sencilla. La oración es: Jesús, Shalom. Jesús, mi paz. Ven, Espíritu Santo, a traer paz.
Shalom. Si pueden utilizar la palabra shalom, me gusta más. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a empezar a cantar una canción. Usted se va a quedar en su lugar. Yo le pido que cierre los ojos y que deje que el Espíritu Santo venga a su corazón. Que deje que el Espíritu Santo llene su alma de paz. Shalom. Mire, no se distraiga con nada ni con nadie. Usted cierre los ojos, comience a clamar a Dios por su presencia, porque el Espíritu Santo ya está en este lugar. Y Él quiere hacer grandes cosas sobre usted. Por eso, comience ahora mismo a orar. La oración es sencilla. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Esa es la oración. Ven, Espíritu Santo. Mientras usted sigue orando con sus ojos cerrados, van a ir pasando a orar por usted. Cuando pasen a orar por usted, usted tenga el corazón abierto para recibir todo lo que Dios trae a su vida. El shalom, la paz de Dios que viene sobre usted, que el Espíritu Santo viene a traer sobre usted. Esté preparado para que el Espíritu Santo le revele en esta hora que usted tiene un Padre bueno, un Padre amoroso, que quiere quitar de usted toda culpa, todo rencor, que quiere quitar de usted todo temor. Espíritu Santo, comience a llamar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Señor, en esta hora te pedimos que vengas sobre nosotros, amado Espíritu Santo, que nos des, Señor, la gracia, la unción, el poder, la paz que viene de tu parte. Oh Espíritu Santo, clamamos a vos, clamamos a vos. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Más de ti, más de ti, más de ti, que tu gloria
Rogamos, Señor, que tu gloria descienda en esta hora, que el poder de tu Espíritu venga sobre nosotros.